cuando se producen los glóbulos rojos de tamaño, forma normal o tamaño, forma patológico, algo pasa que el cuerpo empieza a destruir y ahí entran las anemias hemolíticas. Entonces ya saben que hemólisis quiere decir destrucción antes de los 120 días. ¿Por qué se puede destruir un glóbulo rojo que se produce? Y acá podemos tener que no sean del tamaño, o que no sean de la forma adecuada. Por ejemplo de esto puede ser que en vez de ser bicóncavo sea redondo, se llama esferocitos, o que en vez de ser bicóncavo sean elípticos, se llaman eliptocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma es patológica, por ende el cuerpo detecta que es patológico y destruye. Entonces, la anemia se produce la anemia hemolítica, o si no que sea de tamaño mayor. Tamaño, o sea, de forma normal, pero es mayor. Entonces, cuando hay una alteración inadecuada, alterada para que sea más fácil. Entonces, se produjeron los glóbulos rojos, pero no se produjeron ni del tamaño ni de la forma adecuada. Entonces se detecta que se detecta un algo patológico, porque el cuerpo detecta lo fisiológico y lo patológico. Entonces estos esferocitos o lo que sea empiezan a destruirse. El problema corpuscular. Corpuscular se refiere a cuerpo. El cuerpo de entonces tenemos anemias corpusculares, anemia hemolítica corpuscular. Entonces, una forma de anemia hemolítica corpuscular es porque está redondo. O sea, el problema es el cuerpo del eritrocito. Después, podemos tener de tamaño y forma normal, pero igual se destruye. O sea, hay hemólisis. ¿Por qué puede ser que se destruya? La forma normal, normal. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace que el cuerpo detecte como algo patológico? Si el problema no es el cuerpo, la superficie. Entonces, vamos a suponer que yo tengo normal, tamaño y forma, pero hay algo acá en la superficie que se detecta como patológico. Y ahí tienen las. Cuando el problema no es del cuerpo, pero se destruyen, se inmunizan, se llama extracorpuscular. ¿Y qué va a pasar acá? En muchos ejemplos. Y vamos a irnos por lo más básico. Vamos a hablar de los glóbulos. Los glóbulos sanguíneos. ¿Cuántos no hay que cuáles? ¿Cuánto hay? Tenemos el
Vamos a suponer que el A vamos a representar como antígeno una redonda. Este es el A, este es el B. A ver qué va a hacer. Va a tener ambos. Entonces, el A solamente tiene el redondito que va a ser un antígeno, el B, y el AB tiene ambos. Después tenemos el 0. Se llama 0 realmente porque no tiene nada en su superficie. Su superficie está limpia. No tiene ni A ni B. Entonces, nuevamente esto dividimos. Si tiene otra cosa más, el RH o se llama B también, este va a ser el A positivo y este va a ser, si no tiene positivo, va a ser, no tiene otro, se llama el antígeno B, va a ser A negativo. Y si tiene esto, B positivo, y si no tiene, B negativo. Y así. Ahora, este puede tener el antígeno D y va a ser 0 positivo. Entonces, ahí está la explicación. Si yo le transfundo a un paciente del grupo, vamos a suponer, 0 negativo, que quiere decir que no tiene nada, ¿qué va a pasar? Yo le transfundo grupo A. Esto el cuerpo va a detectar que no tiene nada. Entonces, todo lo que cualquiera de estos va a considerar algo patológico. Entonces va a haber se llama hemólisis. Entonces yo detecto que los antígenos en superficie, esto va a detectar, va a generar anticuerpos y va a destruir. Se llama hemólisis. Transfusión. Entonces, por eso el problema no es el cuerpo, el problema es la superficie, antígenos de superficie. Entonces, este
Generalmente se asocia una proteína de transporte. Después se lleva a los vidrios, ¿no? Se va a traer la natural, cómo se forma. Acá no le voy a contar el inicio, la historia, el final, bilirrubina indirecta. Se llama bilirrubina indirecta o conjugada. Pasa al hígado y esta bilirrubina se llama conjugada. O sea, en esta parte te van a ver. Entonces, cuando el paciente tiene anemia hemolítica, va a tener bilirrubina indirecta elevada, que produce químicamente la bilirrubina indirecta elevada. Entonces, el paciente con anemia hemolítica tiene que tener anemia, es decir, hematocrito y hemoglobina baja, y además tiene que tener bilirrubina indirecta elevada. Clínicamente hay ictericia, no siempre hay ictericia. Entonces, para hacer diagnóstico de anemia hemolítica, debe tener una causa, debe tener diagnóstico laboratorio, hemoglobina y bilirrubina indirecta. Clínicamente puede no haber ictericia dependiendo del valor de la bilirrubina. Entonces, es diferente. El diagnóstico de la anemia hemolítica depende de eso. El diagnóstico etiológico va a ser diferente. Entonces, voy a hacer un paciente que tiene anemia hemolítica porque tiene anemia y tiene bilirrubina indirecta. Ahora, ¿por qué tiene? Yo tengo que indicar todos los algoritmos que se utilizan. Entonces, ¿cómo es el algoritmo que ustedes deben saber? Primero, la sospecha clínica. Vamos a poner que es ictericia. Debe haber un hemograma. En el hemograma lo que voy a tener es hemoglobina, también le voy a pedir un hepatograma. Lo que voy a tener acá es bilirrubina indirecta elevada. Hasta acá está todo bien. ¿Qué pasa? Si ustedes ya saben que las anemia hemolíticas son corpusculares o extracorpusculares, ¿cuál es el uso que debe hacer? ¿Qué hacer? Un frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica me va a decir que tiene tamaño, el número de frotis de sangre era morfológico o forma normal o patológico. Entonces, voy a pedir esto diagnostico anemia hemolítica. Después quiero saber cómo es, sí o sí, le hago un frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica lo que va a clasificar si su forma es patológica se llama corpuscular. Y si su forma es normal es extracorpuscular. Y acá, en el extracorpuscular, el siguiente paso, le hago un test de punto. Directo. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero sí o sí, yo tengo que hacer esta secuencia. Hemograma, patograma, anemia hemolítica, frotis de sangre periférica, vemos si está alterado, se llama corpuscular y ahí analizo qué es lo que pasa. Si no está alterado, es extracorpuscular, sí
tener la ictericia propia de la hemólisis. Entonces, vamos a suponer, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene una anemia agudas del corazón? ¿Qué va a pasar con el paciente? Vamos a suponer que es un paciente con una fractura de periodosa. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Sí, va a haber manifestaciones de síndrome anémico. Claro, bueno, sí. Pero ¿qué más va a tener? Manifestaciones hemodinámicas, porque perdió sangre, no solamente no tiene glóbulos rojos. Entonces ahí voy a tener las manifestaciones hemodinámicas, porque lo que yo estoy perdiendo, lo que yo no tengo es ni plasma ni glóbulos rojos. Acá solamente no tengo glóbulos rojos. Entonces, acá yo le voy a la anemia aguda se caracteriza por manifestaciones hemodinámicas, confusión, taquicardia, palidez, y ahí sí va a haber importante oxígeno. Entonces, dependiendo de qué tipo de anemia usted le va a ir agregando cositas propias de esa anemia. Todos comparten el síndrome anémico, pero ya dependiendo del subtipo de anemia, vamos a ir agregando ciertas características. Entonces, para así se confunde un síndrome anémico o una anemia. Por ejemplo, vamos a ver ahí la carencia de hierro, ácido fólico, etcétera, tienen todas sus semejanzas y todas sus diferencias. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan primero en la anemia hemolítica, esta secuencia sí. La única forma que ustedes aprendan anemia hemolítica. Después, las manifestaciones clínicas propias del síndrome anémico, propias de cada tipo de anemia. Después tenemos la anemia aguda. La anemia aguda sí va a tener manifestaciones hemodinámicas. El hecho de que sea aguda va a ser hemodinámico. Después, el hecho de que tenga anemia va a ser síndrome anémico. Y así sucesivamente. Una clase lo vamos a recuperar hoy. Entonces, les sugiero que hagan su algoritmo para cada patología. Es la única manera. Saquen las diferencias y saquen las semejanzas. Porque anemia, cuando empezamos con anemia, falta la deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de hierro, la insuficiencia, la enfermedad de anemia asociada a enfermedades crónicas, hay 47.000 enfermedades, un tipo de anemia. Doutora, toda anemia corpuscular é uma anemia hemolítica? Sí. La diferencia es por qué se hemoliza. Todo lo que se produce se destruye a través por algo. Eso es hemolítica. La corpuscular puede ser mecánica, puede ser diferente. Por eso ustedes tienen que saber esa secuencia. Entonces, después tenemos otro tipo de anemia, pueden firmarnos otro tipo de anemia, carenciales, que tienen ciertas características, por ácido fólico, por vitamina B12, por insuficiencia renal, por sangrado, hemorragias. Entonces, hay muchísimos tipos de anemia, pero lo que yo quiero que ustedes sepan, siempre estas grandes características, porque ahí está la diferencia. La anemia hemolítica es un sinfín de posibilidades. De hecho, que la anemia no es un sinfín de posibilidades. Esto está bien en el 12 cortos, está bien así sintetizado, porque la anemia es clarísima. Entonces, vayan leyendo la anemia de 12 una pregunta que tengan.